Mis amados, hemos estado hablando los miércoles en la noche del Espíritu Santo. Y esta noche vamos a hablar de algo que casi no se habla. ¿Okay? Que casi es un tema que simplemente la semana pasada, por ejemplo, hablamos, el Espíritu Santo nos bautiza. Y muchas veces no se enseña o no se comparte la palabra en lo que viene siendo el bautismo del Espíritu Santo, y mucho menos los dones del Espíritu Santo. En ese tiempo, hermano, yo creo que todo el mes de mayo vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hacer una introducción en la manera de que para qué son, o qué son los dones, o qué es lo que Dios quiere que ustedes y yo aprendamos o tomemos en nuestra vida concerniente a esos dones. No vamos a entrar a ver los dones de uno por uno. Me di cuenta al estar estudiando que hay aquí unos, ya que hay otros, ya que hay otros en diferentes partes de la palabra de Dios. Y me doy cuenta también que unos han dicho que hay 21 dones, y hay otros que dicen hay 34 y hay una variedad de personas. Pero en esta tarde, mis amados, la palabra que queremos compartir en esta tarde se titula El Espíritu Santo nos da dones. Y una de las cosas que yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos poder agarrar, ¿cómo se puede? Que venga a que el Espíritu Santo nos enseñe, que es una de las cosas que platicamos durante el tiempo de los miércoles. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos convicta, trae convicción, el Espíritu Santo nos sostiene, el Espíritu Santo nos bautiza, y el Espíritu Santo da dones. Y mi hermano, yo quisiera que en esta tarde ustedes y yo pudiéramos abrir nuestro corazón, nuestra mente. Y yo sé que, yo digo porque hemos sido enseñados muchas veces algo que la palabra de Dios no dice. Y yo quisiera que ustedes, porque por ejemplo, una de las preguntas que se hace, ¿los dones son para este día? ¿Sí o no? Para siempre. Para siempre. Yo crecí en la iglesia donde decía que ya los dones ya no están, que ya usted viene y sucede, mi amado, que sucede que cuando uno eso está escuchando del púlpito, está escuchando del maestro, de la maestra, y luego si usted se mete a la palabra y usted agarra esa palabra, y luego esa palabra lo agarra a usted, y yo pregunto, ¿por qué es que están diciendo esto cuando la palabra de Dios dice esto? Y yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos tener una mente, un corazón abierto a que podamos contemplar lo que dice la palabra a lo que hemos oído. Y yo digo porque es algo bien tremendo. Capítulo 12 de Primera de Corintios, y vamos a ver versículos 1 en adelante. Y yo quisiera que ustedes vieran conmigo este pasaje, porque es algo bien tremendo. Y al meternos en ello, mis amados, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que tal vez no habíamos todavía agarrado, o la palabra no nos había agarrado a nosotros en este aspecto. Dice la palabra, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y la mera verdad, hermanos, hay muchas personas, iglesias, pastores, que hemos ignorado los dones de parte de Dios. Y una de las razones por qué los ignoramos, hermanos, es porque el hombre está impuesto a tener el control de lo que sucede. Y sabemos, mi amado, que cuando es Dios el que da el don, entonces ya el pastor y nosotros los líderes nos dicen: Señor, hagan su lado, déjenme trabajar. Y eso es una de las cosas bien tremendas. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, mis amados, hay tres tiempos, a tres diferentes iglesias les escribe estas palabras: no seamos ignorantes, o sea, no os ignoréis. En otras palabras, estemos
al tanto de lo que la Biblia dice, estemos al tanto de lo que Dios nos enseña, estemos al tanto de lo que Dios quiere que ustedes y yo tengamos en nuestro corazón como conocimiento, porque Él no quiere, mi amado, que venga alguien más y nos diga que estamos por otro lado. Pero cuando usted conoce la palabra y sabe lo que dice la palabra, no muy fácilmente es llevado, mi amado, con la corriente de lo que está sucediendo. En el capítulo, le voy a compartir aquí, otras dos lugares donde Pedro habla a la iglesia en Roma. Y en el capítulo 11 de Romanos, dice la palabra de Dios algo allí que ustedes y yo debemos ver. Es lo que el Señor no quiere que el pueblo, nosotros, seamos personas que no conocemos lo que es el plan de Dios para Israel. Y una de las cosas, cuando yo leí este pasaje en una iglesia, uno de los hermanos viene después del servicio y me dice: hermano Jesse, Dios no es fair. ¿Dios no es qué? Justo. Dice la palabra de Dios, fíjense, Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel, a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, el plan de Dios, porque Él es soberano, Él es la soberanía de Dios, Él conoce todo antes de que suceda. Él sabía, fíjese lo que quiero decir, Él sabía, Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Él sabía, mi amado, que los judíos iban a rechazar a Jesús. Así que dio una puerta abierta a los que no somos judíos a que viniéramos a conocer a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios para Israel. Pero fíjese, mi amado, el siguiente versículo dice: y luego todo Israel será salvo. Ahí fue donde me dijo el hermano: Dios no es justo. ¿Cómo es que lo rechazaron y aquí está diciendo que todo Israel será salvo? Dice, no quiero que ignoréis este misterio. ¿Saben? Muchas veces, mis amados, platicando con diferentes personas que viajan, que van de un lado a otro, estaba hablando hoy con el muchacho que pues, nos lleva los paquetes allá a la oficina UPS. Pero yo estaba hablando con él hace tiempo y me estaba diciendo él que hay veces que él piensa que Dios lo ha librado de diferentes accidentes, porque dice: nomás de repente me sale un carro y yo no sé cómo lo libré, pero yo creo que fue Dios. Y lo que sucede, hermano, muchas veces nosotros, ustedes y yo, no sabemos de cuántas el Señor nos ha librado. De la misma manera, aquí, mi amado, los judíos dijeron no y se abrió una puerta para nosotros. Más a los que le recibieron les dio puertas. No quiero que ignoréis concerniente el plan de Dios. Y el otro, hermanos, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 en adelante, donde dice: no quiero que ignoréis concerniente la venida del Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos aprendido ya hasta de memoria, pero yo quiero leérselo porque es bien importante que no se nos pase absolutamente nada. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está diciendo, déjenme decirles una cosa, les voy a compartir algo, porque yo quiero que ustedes sepan lo que está sucediendo concerniente a los que están dormidos, a los que ya han muerto. Porque en Cristo sí hay esperanza, es lo que él está diciendo.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. En otras palabras, nosotros, si estamos aquí cuando Cristo venga, no vamos a morir. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, y otra vez, hermano, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, no ignoréis el plan de Dios para Israel. No ignoréis que cuando venga Cristo hay que estar listos. Y luego dice, no ignoréis concerniente los dones espirituales. Acerca de los dones espirituales. Yo quisiera, mi amado, que ustedes vieran lo que la palabra de Dios dice concerniente a eso. Ahí, 1 Corintios capítulo, vamos a regresar ahí, 1 Corintios capítulo 12. Que conozcamos bien al Espíritu Santo y que no nos cuenten, hermanitos. Que no nos lleven de cuento a cuento, sino que ustedes y yo podamos conocer de tal manera al Espíritu Santo, mi amado, que usted y yo podamos reconocer cuando el Espíritu Santo nos está hablando, que podamos reconocer la voz de Él. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, antes de conocer a Cristo, se os extraviaba llevándonos. O sea, en otras palabras, nos llevaban. Éramos esclavos del pecado. No conocíamos al Señor. Éramos llevados, dice la palabra, éramos llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Salmo 115 dice la palabra, tienen boca y no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero no caminan, tienen manos pero no pueden usarlas, tienen todo lo que se lleva, dice. Y muchas veces recuerden una cosa, de dónde nosotros hemos llegado. Éramos en aquel tiempo. Él vino a mi corazón y cambió mi vida, y ha cambiado mi lamento en baile. Y ahora, mi amado, ahora es bien interesante que Pablo le diga a los corintios que éramos llevados como se llevan a los ídolos, los tenían que cargar porque no podían caminar por sí mismos, no tenían entendimiento ni conocimiento. Y lo que el Señor no quiere, mi amado, es que ustedes y yo seamos llevados de doctrina en doctrina en doctrina, sino que nuestros pies estén firmes en su palabra. ¿Y qué es eso, mi amado? Conociendo lo que el Espíritu Santo dice a cada uno de nosotros. Dice, y aquí es algo bien tremendo, porque cuando es el Espíritu Santo, dice la palabra, por tanto, versículo 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si una persona dice, yo estoy hablando en el Espíritu de Dios, y está diciendo algo mentiras de Jesús, esa persona no está hablando en el Espíritu de Dios o por el Espíritu Santo de Dios. Si está contradiciendo la palabra. Hemos llegado, mis amados, hasta cierto punto donde muchas personas, y yo no estoy hablando de personas en las bancas, estoy hablando de personas como líderes, que se han proclamado como que saben más que Dios. Y han dicho, y lo dicen y lo proclaman, que hay otras maneras de llegar al cielo. Y mi amado, eso dice la palabra del Señor, sea anatema. Porque si la palabra de Dios dice que Jesús dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre, entonces es Jesús mentiroso. Si Él es la vida y yo tengo vida en Cristo, entonces Él es mentiroso si yo puedo conseguir vida en otro lugar
que alguien más le está prometiendo. El Espíritu Santo, dice la palabra, Juan capítulo 14, Él va a dar testimonio, va a magnificar, va a engrandecer a Cristo Jesús. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así, hermano, que cuando usted y yo decimos Jesús es Señor, es que estamos siendo usados por el Espíritu Santo para confesar que Jesús es Señor. Ahora, ¿es Señor o no es? Tómelo. Fíjense, hermanos, hay que recordar que todo lo que se haga en el Espíritu Santo trae gloria al Padre y a su Hijo. Siempre. Todo lo que se haga trae gloria al Padre y a su Hijo. Lo que se hace por el Espíritu Santo es simplemente, porque recuerden una cosa, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que dice el Padre ni lo que dice el Hijo. Siempre. Ustedes y yo vamos a ver la importancia de eso. Y lo vemos ahí. Y ahora yo quiero que ahora sí vamos a entrar, hermanitos, a lo que es concerniente el da dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. En el versículo 4 dice, pero el Espíritu es el mismo. Fíjense, hermanos, ha habido personas que han dicho, hermano, yo tengo el don de, usted puede decir lo que usted quiera, yo tengo el don de predicar, yo tengo el don yo tengo aquel don. Déjame decir una cosa, mi hermano, usted y yo no tenemos el don. El don es del Espíritu Santo. Él es el dueño de los dones. Él los reparte. Cuando yo puedo, yo me paro y digo, yo poseo un cierto don, entonces ya no es el don del Espíritu Santo, es un don que yo tengo. Fíjense, es bien importante que cuando usted y yo, y aquí es donde en la manera que yo veo la palabra, que cuando ustedes y yo somos bautizados en el Señor Jesucristo, ustedes y yo recibimos un don. Y algo bien tremendo. Y yo sé que hay personas que dicen que usted tiene que, cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, se tiene que hablar en lenguas y todo eso. La Biblia no enseña eso, aunque yo lo creo en lo de las lenguas. Pero hermanos, los dones son distintos, pero son del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ¿verdad?, que lo que pasa, yo tengo este don o tengo aquel don. Y en realidad, mi amado, Él es el dueño de los dones y el don está allí para manifestación. Para manifestación. Ahora, quiero que noten esto, hermanos. Dice, hay diversidad de dones y los vamos a ver en las semanas que vienen, los diferentes dones que hay. Y luego el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Quiero que noten el versículo 4 dice, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5 dice, pero el Señor es el mismo. Y estos vienen, mi amado, los que son del ministerio. Dice la palabra, hay diversidad de ministerios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11. Bueno, vamos allí, Efesios capítulo 4. Y quiero que noten algo que es bien, pero bien importante de este pasaje. De Efesios capítulo 4, que habla de los diferentes ministerios que están en nuestro medio. Gloria a Jesús. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiero que noten eso, hermanos. Y recuerden una cosa. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, Jesucristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, hermanos, nada, o sea, no cabe nada en ninguna parte porque Jesús lo ha llenado todo. En una ocasión estaba un hermano enseñando, tenía una jarra así de una transparente y puso piedras grandes ahí en la jarra hasta que llegó hasta arriba las piedras. Y le pregunta a él, a la gente que estaba allí, le pregunta, ¿está llena esta jarra? Y todos dijimos, todos los que estamos, pues sí, sí está llena. ¿Ustedes creen que cabe algo más aquí? Y pues estaba hasta copeteada. Y luego dice, bueno, déjenme. Y luego comienza él a poner arena. Y llegó y la mecía, sí, o sea, la hacía, la mecía la jarra hasta que llevaba, y la arena llegó hasta mero arriba. Y luego preguntó, ¿está lleno? Ajá. Y todos pues dijimos, pues sí, ¿qué más le puede echar? No puede echar más tierra, más arena o más piedras. ¿Está llena? ¿Sí o no? Y todos dijimos, sí está llena. Bueno, ahí voy. Agarra otra jarra, pero con agua. Y llenó la jarra de agua. Y dice, ahora sí llegó hasta el tope, todo. Dice, ustedes dijeron que estaba llena con las piedras. Y luego dijeron que estaba llena con la arena, que estaba... Dice, ¿cuántos creen que ahora sí está llena? Y todos pues levantamos la mano. Muchas veces lo que parece ser no lo es. Mi amado, dice la palabra del Señor que Él, otra vez dice la palabra allí bien claramente, dice, cuando Él llena todo, no cabe nada más. Así como esa jarra estaba completamente llena con piedras, con arena y con agua, ya no cabía, así el Señor ha llenado este mundo. Y luego dice la palabra, versículo 11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí nos vamos a quedar porque lo demás sigue para los siguientes servicios, los siguientes estudios. Dice, hay diversidad de ministerios. Y podríamos entrar allí, pero así lo vamos a dejar. Y luego hay diversidad, versículo 6, hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, que dijo allá, que Él ha llenado todo, que Él hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 4 dice, por el Espíritu, Él es el mismo. El versículo 5 dice, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, pero Dios. Están envueltos, mi hermano, yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando juntos en los dones espirituales que Él ha puesto al alcance de nosotros. Y quiero que noten algo bien tremendo, porque esta diversidad de operaciones es cuando ustedes y yo ahorita estamos pidiendo avivamiento en la nación. Estamos pidiendo que algo fuera de lo sobrenatural suceda, no de lo natural, que algo sobrenatural suceda. Y eso es diversidad de operaciones. Cuando el Señor manda diferentes cosas en diferentes tiempos para que el pueblo de Dios vea la grandeza, el poder, todo lo que Dios es operando. Esto habla de algo activo, algo vivo, algo que se presenta. Esta palabra en el original habla de energía, habla de poder de Dios. Es cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Por ejemplo, en el día del Pentecostés que hablamos la semana pasada, dice la palabra que en ese día el Espíritu Santo entró como lenguas y todos comenzaron ellos a compartir de las grandezas de Dios. Y mi amado, eso es un evento, una operación donde viene el Señor a mostrarse en el poder
del Espíritu Santo. Mi amado, Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 33 de Juan, dice la palabra que Él fue bautizado por Juan. Lo tomamos un poquito la semana pasada, pero hay una frase que dejamos fuera para esta semana. Dice la palabra, Juan el Bautista hablando, dice, sobre aquel que me envió a bautizar, me dijo, sobre quien veas al Espíritu venir, descender y permanecer. Quiero que noten esa palabra, y permanecer. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo bajaba y se iba. Pero cuando vino Jesucristo, mi amado, y Él fue bautizado, la Biblia dice que vino esa paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y la Biblia dice, y permanece en Él. Todos los milagros, todo lo que Jesucristo hizo, mi amado, fue en el poder del Espíritu Santo, mi amado. Sí, Él era Dios, pero se despojó de sí mismo, dice Colosenses capítulo 1, y se despojó de sí mismo, se humilló hasta lo sumo, y vino a ser bautizado con el Espíritu Santo, y Él obró, Él vivió, y no pecó bajo el poder del Espíritu Santo. Y fíjense, hermano, algo bien tremendo que lo dice la palabra de Dios. Si lo vemos, son operaciones que suceden dentro del ministerio que están fuera de lo normal. Por ejemplo, yo no sé, mi amado, si ustedes están en unos servicios donde el Espíritu Santo simplemente se manifiesta y suceden cosas que usted y yo sabemos que usted y yo no tuvimos nada que ver con lo que sucedió. Por eso es bien importante, mi amado, que ustedes y yo simplemente seamos esos siervos solamente que el Señor nos ha llamado a ser. Porque el momento que yo digo, ¿sabe qué? Yo fui y le puse la mano y el Señor lo sanó. Pues hermano, déjame decir una cosa. Si yo no le pongo la mano, el Señor como quiera lo sana. Lo hacemos simplemente en obediencia a Él. Y lo vemos, mi hermano, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y déjeme ver este pasaje, en versículo 7, y quiero que ustedes y yo lleven esto con ustedes para la casa, porque es bien importante este pasaje. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? A todos los que hemos recibido, los que somos creyentes, a todos aquellos que hemos recibido a Cristo, a cada uno. Dice, mi amado, eso es algo bien tremendo. Él se manifiesta, y lo vamos a ver en las diferentes semanas que vienen, las diferentes dones que vamos a pronunciar de uno por uno, para que ustedes y yo podamos verlos, y también lo que es la obra de cada don. Dice la palabra, es dada a cada uno la manifestación para ser de bendición a alguien más. Pero yo he notado, mi amado, que muchas veces, y pues cuando el Señor le da, puede decir así, se manifiesta en una persona con un don espiritual, muchas veces nosotros que hemos sido tocados por el Espíritu Santo con esa manifestación de ese don, le decimos a la persona, ¿sabes qué? Pues yo tengo mira, si tú te acercas a mí y así, o sabes una cosa, y muchas veces traemos la gloria a nosotros y no la damos a aquel que se manifestó en nosotros. Y ahí vamos, pero dice la palabra a cada uno de nosotros. Es manifestada, dice la palabra, es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y es algo bien tremendo, porque si usted ve a una persona caída, muchas veces, sin saberlo usted, el Espíritu Santo viene y le da una palabra y le dice a la persona, ¿sabes una cosa? No le va a decir usted, Dios me dijo que esto y esto y esto, no, simplemente, ¿sabes una cosa? Voy a orar por ti, por eso. Y la persona por quien usted oró se va a ir del lugar donde estaba usted y se va a decir,
¿quién le dijo a esa persona que esa es exactamente lo que yo necesitaba? ¿Quién le dijo? Fue una manifestación del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, hermanos, en diferentes lugares en la palabra. Vamos a concluir, hermanos, con el versículo 11 y 12, los versículos 11 y 12 de 1 Corintios 12. Y quiero, porque es algo que ustedes y yo necesitamos. Y otra vez, llévense esos versículos 7 y esos versículos 11 y 12. Dice, versículo 11 dice así, del capítulo 12 de 1 Corintios, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, fíjense, hermanos, a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Es algo bien tremendo eso, hermano. Y vamos a ver eso, lo vamos a llevar a cabo, desarrollar un poquito. Pero dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mi amado, una de las cosas más fuertes que habla aquí el hermanito Pablo es que ustedes y yo estemos al tanto y conociendo y comprendiendo, entendiendo cuando el Espíritu Santo nos mueve, se manifiesta, que podamos caminar en esa manifestación. Y muchas veces, mi amado, es algo bien tremendo, porque a veces, no, esto no es todo el tiempo, hay veces que Dios simplemente pone en el corazón de la persona: ve y haz esto, ve y hazlo. Aquí, entre paréntesis, hermanos, la hermanita que este domingo que hablamos, que el Señor puso en su corazón traer una ofrenda a la iglesia, su hijo está muy enfermo. Y una de las cosas que llamó la atención es esa, de que el Señor puso esto en mi corazón y yo lo voy a hacer antes de que me vaya. Iban a ir a Houston antes de que me vaya, porque yo quiero obedecer a Dios de tal manera, porque quiero que el Señor sea glorificado. Al hijo le dijeron supuestamente que ya no hay otra cosa que hacer para su enfermedad, pero ustedes y yo sabemos que es Dios el que da la última palabra. Él se llama Aarón Pérez, y yo voy a pedir en esta tarde que oremos por él, que el Señor Jesucristo haga algo bien tremendo. Y eso es parte de lo que es, porque nosotros vamos a orar aquí y Él se va a manifestar allá. Eso es lo que el Señor hace cuando ustedes y yo simplemente ponemos en las manos del Señor. Recuerden una cosa, mi amado, dice la palabra: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y vamos a ver, mi amado, la semana que entra, los diferentes dones que vamos a tomar estas semanas que vienen. Así que si tienen si quieren leer, lean 1 Corintios 12, 13 y 14, Romanos capítulo 11. Y es algo que ustedes y yo podamos compartir. Si podríamos hacerlo de tal manera que pudiéramos grabar y al mismo tiempo tener un tiempo de dialogar, sería algo bien tremendo. Pero por el momento, pues así es como se va a hacer. Mis amados, vamos a orar, y yo pido, mis amados, que ustedes estén de acuerdo conmigo, estemos de acuerdo orando por este muchacho Aarón Pérez. Vamos a tomar ese tiempecito para orar por él. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la vida, Padre, que tú nos das. Señor, en esta hora, simplemente, Señor, venimos ante ti como el cuerpo de Cristo Jesús que somos. Padre, pidiéndote por una parte del cuerpo que está muy enfermo.
Y Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas tu mano de sanidad en ese cáncer y que tú, Padre, lo sanes a la gloria tuya. Señor, Él ya te ha recibido, Él ya ha hecho cuentas contigo, Señor, Él ya es salvo. Gloria a tu nombre por ello. Pero Señor, sabemos que tú eres el que das la última palabra. Y Señor, acudimos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que Padre, la muerte dobló su rodilla ante ese nombre. Y sabemos que aún la enfermedad, mi Dios, dobla su rodilla ante el nombre de Jesús. Y Padre, en tus manos ponemos a Aarón Pérez en esta noche. Y Dios, en ti confiamos. Padre, sabemos que en todo tiempo, Señor, tú obras. Y Señor, queremos darte gracias porque has sacado a nuestro hermano Mike también, Señor, bien de la operación. Señor, te agradecemos porque has obrado, Señor. Hemos platicado contigo de esta situación y tú has obrado. Gracias, Señor. Te pedimos que tú lo restaures, se restablezca completamente y que, Señor, siga bendiciendo tu nombre. Bendice a la familia de nuestro hermano. Guárdalos, cuídalos, Dios. Y Padre, si hay alguna persona, Señor, o algún familiar, Padre, de los que estamos aquí, que necesita un toque de parte tuya, Señor, Padre, toca, manifiesta, Señor, tu poder y te daremos a ti la honra y la gloria. Gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.